Buenos días. ¿Se me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, profe, señor, buenos días. buenos ¿Cómo días. están? Qué pena ayer. Ya había pasado ¿qué día? Martes. Con el otro grupo, a las 7:30, que algo sucede con el sistema eléctrico del edificio. Sobre todo este piso. Bueno, vieron los tres videos. Básicamente el video que quedaba de aceleración normal y tangencial y los dos de circular. ¿Sí? O no sabían que tocaba mirar tres. Profe, pues yo Había vi los dos. dos de la semana 4. ¿Ya había visto el de la semana 3? Supongo, creo que sí. Ok. Ahí había una cosa en ese video y era que le enseñaba a usted cómo descomponer un vector de velocidad, derivándolo en un vector de aceleración. Pero como usted derivaba el de velocidad como la magnitud de la velocidad por el vector tangencial, usted obtenía también un vector adicional, el vector normal. No sé si lo vieron así. Entonces la aceleración de aquí en adelante se puede descomponer en dos vectores. Aceleración tangencial, la que va con la velocidad, y la aceleración que no va con la velocidad, la que le da la curvatura. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿Qué opina Felipe la primera? Dice, ¿cuál es el valor de la magnitud de la velocidad de un movimiento circular para todo instante de tiempo? ¿Cuántos Felipes tenemos? André Felipe. Sí, profe, estoy mirando. Les voy a dar un tip muy pequeñito. Todas ¿Es las la D? velocidades lineales son iguales en el movimiento circular al radio por la velocidad angular. Por la cantidad angular, perdón. Se me fue. La cantidad lineal igual al radio por la cantidad angular. Así de sencillo. Y es del mismo orden, es decir, si yo tengo cantidad de posición lineal es igual al radio por la cantidad de posición angular. Entonces acá me están preguntando velocidad del lado izquierdo. El ave, profe. Entonces la B. No queda de otra. Ojo, y eso es algo muy general y viene de... si quieren nos pasamos a esta pregunta. No, a esta. Encuentra la expresión para la rapidez de la relación geométrica para la longitud de arco S. Eh, ahorita la miramos. Y explica el significado físico de la derivación. Ok, ellos se refieren a esto. Están ocasiones. ¿Cómo es que era? Así. Esta era. Ya. Listo, voy a hacer aquí un circulito de cierto radio. Voy a hacerlo. Voy a hacer en verde. Ok, algo por el estilo. Ya lo cuadramos. Listo. Yo tengo aquí un círculo cualquiera. Yo podría llegar a tener sobre ese círculo una sección pequeñita. Es decir, yo podría llegar a coger mi círculo y decir, bueno, voy a pararme en una posición, puede ser esa, la inicial, y recorrer. No me va a servir. Tático. Hacerlo más delgadito.
Listo, mi círculo. Ok. Y recorrer sobre él una pequeña sección. Es decir, yo voy a coger y voy a hacer aquí una pequeña seccioncita. ¿Listo? Supongan que mi punto de origen pudo haber sido este que tengo acá. Y este punto es, no sé, la WIS. Se lo voy a colocar así de extremo. Ok. Y este punto que está por acá, que no es tan exagerado, pero lo dicen por ahí, puede ser Florida. No hablo de la Florida, sino Florida Blanca. Sí, más o menos la misma distancia. Ok, es decir, yo podría llegar a decirles a ustedes, hey, para llegar de la UIS a Florida, usted tiene que recorrer en dirección sur, no sé, miles de kilómetros. No, mentira, Florida no está tan lejos. Pero un ejemplo, ¿de acuerdo? Miles de kilómetros en dirección sur, ¿sí? O podría llegar a decirles lo siguiente, usted necesita tener dos cantidades para describirme esos 1000 kilómetros en línea recta sobre un círculo. El círculo es la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la primera cantidad que necesito para describirla? Es el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra es constante, ¿de acuerdo? Es decir, yo conozco esa cantidad. ¿Listo? Esa es la cantidad R que correspondería al radio, o puede ser mayúscula. No pasa nada. Una constante, un escalar. ¿Listo? Por supuesto, ese radio a mí me cumpliría en dos puntos o en cualquier otro punto que yo quiera. Es decir, en cualquier punto que yo coja desde el centro de la circunferencia hasta mi circunferencia, va a ser de radio R. ¿Sí? De nuevo, yo podría llegar a decirles 300.000 kilómetros, esa es una distancia. Es decir, yo puedo representar ese S como la distancia o la posición sobre la circunferencia, pero si fuera una línea recta, yo fácilmente puedo llegar a decir, hey, eso es X, o eso es Y, o eso es Z. Por eso es que ese se le llama la posición lineal. ¿Listo? Es una línea sobre una circunferencia. Así es como está acá. Podría llegar a mirarlo simplemente como la posición en un marco de referencia que es circular. No es más. ¿Listo? Otra opción que yo tengo para describir lo que usted tiene que hacer de ir a la UIS a Florida es decir, hey, usted tiene que moverse 30 grados en dirección sur. Bien, y esa es otro tipo de coordenada. Otro tipo de coordenada que a mí me da una información de este tipo. Hace como mucho ruido. Bien. Y es el ángulo que usted tiene de un círculo. Bien. Ahora, de la manera en la que ustedes se lo puedan haber explicado, que son muchas, normalmente lo pueden explicar con una cuerdita, por así decirlo. Es decir, en el colegio hay personas a las que le hacen la siguiente actividad. Le colocan una cuerda y la ponen una persona al centro, digamos, la miden la longitud de la cuerda y lo colocan a girar una cierta longitud, ¿ok? Un cierto ángulo, por así decirlo. Y se coloca otra cuerda en esa longitud de la... Ese es el concepto de longitud de arco y se logra comprender cuando usted mide la longitud de la cuerdita que va quedando en el movimiento circular. Es decir, cuando usted llega y se da cuenta que su cantidad lineal fue igual al radio por su cantidad angular. ¿Listo? Y no solamente esta cantidad lineal es igual al radio por la cantidad angular, sino que tiene toda una familia. Es decir, cuando yo derivo esto a la izquierda con respecto al tiempo, que yo digo el cambio de la posición con respecto al tiempo es igual al cambio de esta cantidad R por teta con respecto al tiempo, pues voy a mirar qué obtengo de ahí para abajo, ¿listo? Del lado izquierdo el cambio de la posición con respecto al tiempo me va a dar la velocidad. Ojo, velocidad lineal. Es decir, va a ser un vector de velocidad que va a ir tangente a la trayectoria y esta es una circunferencia. Así que ese vector va a ir apuntándome en cualquier punto de la trayectoria. ¿Listo? Y es igual a la derivada de R por teta.
el radio en un movimiento circular es constante, no cambia, así que queda simplemente la derivada de teta con respecto al tiempo. Y no sé si ustedes alcanzaron a ver qué es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo, el cambio de teta con respecto al tiempo. Omega, ¿no? Que era Omega, la velocidad rapidez angular. angular. ¿De Eso. acuerdo? Listo. Ok, y puedo seguir la misma lógica. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a derivar? Que va a conseguir la aceleración lineal. Sí. Tengo acá, ojo, tengo acá la aceleración, pero no es cualquier aceleración. Ahorita miramos eso. Igual a R por la aceleración angular, es decir, R por alfa. ¿Listo? Esa aceleración no es toda la aceleración, es la aceleración que modifica al escalar de la velocidad, es decir, a la rapidez, por así decirlo. ¿De acuerdo? Solo hay una aceleración que puede llegar a hacer que la velocidad cambie de longitud, que crezca o disminuya. Y esa es la aceleración que también es tangente a la trayectoria. Por eso es que tiene el nombre de aceleración tangencial. ¿Listo? Y la otra aceleración, la aceleración normal, que es en el video, que ya se los habían dado por ahí, a usted le dice es de teta de t, básicamente por el vector normal, bueno, en fin. Esa aceleración a usted le da cosas como esta, velocidad al cuadrado sobre el radio, o si reemplazamos esta velocidad que es r cuadrado por omega, pues se me va a cancelar un r acá, ¿no? Así que me queda r por omega cuadrado. Exactamente lo mismo. ¿Qué es aquí lo importante? Realmente el concepto que usted no puede llegar a olvidar, de pronto este, porque de ahí salen los demás, y este, que sale del otro video. Profe, Señor. la aceleración normal es la que va hacia el centro de la circunferencia, ¿cierto? Sí, ya lo iba a dibujar, de una. Mire, tengo acá S igual a R teta, ¿cierto? Voy a coger aquí otro punto, cualquiera, para poder dibujar en ese puntico unas más cosas que no estén tan viciadas como este pedacito. Ok. Yo puedo llegar y definir un vector de posición que venga desde el origen hasta él, ¿de acuerdo? Y ese vector, pues es mi vector R. Creo que en el video se lo explica con mayúsculas, ¿cierto? No recuerdo. Bueno, tenemos mi vector R. Vamos a tener un vector de velocidad que es tangente al movimiento. Depende de mi sentido de giro, ese vector de velocidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la velocidad angular positiva? ¿Sería en ese que lo estoy dibujando o sería en este que estoy dibujando? En el primero. ¿Se acuerdan que yo definí cuando tenía los cuadrantes primero, segundo, tercero, cuarto, que era un giro positivo? ¿De acuerdo? Y efectivamente en el primero es que yo llego a tener un movimiento circular en el sentido positivo, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Bien, este vector lo voy a llamar mi vector de velocidad lineal. ¿Listo? Hay dos vectores que podrían llegar a estar con él. Podría ser que sí, podría ser que no. Uno es opcional, que es este. Es el vector de aceleración tangencial. ¿Listo? Profe, Tangente con la velocidad. Señor. una pregunta. En donde tiene escrita la fórmula de aceleración tangencial, ¿qué simboliza el alfa? La aceleración angular. Es decir, teta es la posición angular. ¿Sí? Esto. Esto que yo tengo acá. Hay otra que es la velocidad angular, que yo de hecho no puedo llegar a escribir su magnitud aquí. Ya ahorita si quiero les muestro por qué. Pero yo podría llegar a decir, bueno, es esta. Es la velocidad. ¿Listo? Si él tiene velocidad en ese sentido, es porque está girando en ese sentido. Y hay otra cantidad que es si esta velocidad no es constante, que es la aceleración angular. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos R, V y aceleración, es decir, posición, velocidad, aceleración? Aquí es exactamente igual. Teta, omega, alfa.
y tiene las mismas gráficas y las mismas reglas que nosotros teníamos si queremos hacer un análisis gráfico. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alfa es igual a 0? ¿Cómo es la velocidad angular? Pongamos el apellido. Es lo mismo. Constante. Constante. Entonces, esa gráfica va a ser de una constante. ¿Y qué pasa con la posición? Es decir, la gráfica de teta. Hace Lineal. lineal. Lineal, exacto. Por lo tanto, si la aceleración angular es constante, la velocidad va a ser lineal y la posición va a ser cuadrática. ¿Ok? ¿Qué pasa si de la parábola de teta versus tiempo yo tengo una parábola que abre hacia abajo? ¿Qué puedo concluir yo de la aceleración angular? ¿Qué va a ser negativo? Negativa, porque una parábola que abre hacia abajo tiene, por el criterio de la segunda derivada, Siguiente o el negativo. término cuadrático le acompaña una constante que es negativo. ¿Ok? O sea, todo lo que ya aprendimos aplica acá, solo que con otras letras. Absolutamente todo. El video de pronto veo muchas cosas de cómo calcular los vectores de aceleración, de velocidad, de posición, pero muy pocos ejercicios lo podrían llegar a requerir y si lo requieren pues se hace con calma. ¿De acuerdo? Lo más importante son estos conceptos solamente. Listo. Bien, ya tengo mi vector de aceleración tangencial y les digo, ese vector de aceleración es absoluta y completamente opcional. Y este no. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué creen que yo necesito el vector de aceleración normal o centrípeto? También se llama aceleración centrípeta. Porque es el que Digamos dicta, que porque como básicamente es un círculo, ¿no? Porque Porque como es la el que cambia la aceleración siempre dirección del existe. movimiento. Si no existiera, no sería una línea recta. Exacto. Si ese vector no existe y tiene otra regla diferente que no sea esta, no hay nada que hacer. ¿Ok? Miren algo interesante. Este vector de aceleración normal puede llegar a crecer. Crece con la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Lo que quiere decir que entre más rápido yo haga girar algo, mayor necesito que sea la aceleración hacia el centro de la circunferencia. Porque si no, entonces ya no recorre un movimiento circular. Es decir, se sale. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante que la aceleración está relacionada con la fuerza. Es decir, si usted no es capaz de proporcionar una fuerza más grande, se rompe la cuerdita y sale disparado el matacho. Así de sencillo. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de movimientos circulares, un carrusel o usted simplemente coge a otra persona y empieza a darle vueltas, si usted no la sostiene lo suficientemente fuerte, esa persona, cuando usted quita la aceleración normal, usted la elimina por completo. ¿Qué trayectoria se imagina que va a seguir la partícula? La de Línea la recta. tangencial. La recta, sí. Tal cual, Una línea recta. porque solamente va a tener una aceleración tangencial, una aceleración que va con la velocidad, ¿de acuerdo? No tiene nada que le haga cambiar su curvatura, por lo tanto se va a empezar a mover en una línea recta. ¿Listo? Eso es lo básico de lo básico, para que lo tengan en cuenta. O sea, S igual a R por teta, las posiciones lineales igual a R por la posición angular. Y llegamos hasta el límite en la que solamente podemos modificar la velocidad con la aceleración tangencial. ¿Listo? Esa sale de ese concepto. La normal ya sale del otro. Esta viene de la curvatura. Por eso ese video era importante que lo vieran. Al menos les daba algunas cositas más. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando de los vectores porque los hay. No sé, en los videos no me quedó muy claro, pero no lo vamos a usar todavía. Es decir, hay un vector para teta, un vector para omega y un vector para alfa. Y no viven en este plano. Lo curioso es, todo el plano del movimiento circular, que es el que vemos en pantalla, ahí en ese plano viven todas las ecuaciones, o todos los vectores lineales. Pero en un plano que no es ese, que es perpendicular, puede ser saliendo o entrando de la pantalla, depende de si es positivo o negativo, vive teta, omega y alfa como vectores. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver de pronto más adelante y con mucha calma en el cuarto corte, porque vamos a ver que en ese plano viven otros 2 o 3 vectores, entonces vale la pena es mirarlo ahí. Por ahora yo les digo, bueno, si yo tengo un vector omega que viene saliendo del tablero, es decir, en el eje z positivo, debería tener una velocidad angular positiva, ¿de acuerdo?
Pero si tengo uno alfa que va entrando al tablero, es decir, es negativo en z, entonces tengo una magnitud que es negativa. ¿De acuerdo? Profe, pero en uno de los videos se hacían mención a eso. Decían que Pero no omega lo era dibujaban. igual a... Ah, no, pero sí hablaban de eso y decían que omega era igual al producto cruz entre la velocidad y la posición, puede ser, no me acuerdo. A escribirlo Pero por acá, sí, pero sí no lo alcanzaban a es. mencionar. Sí, un producto cruz. ¿Podemos ver que eso es cierto? Sí, básicamente. Supongamos una posición de omega. Yo digo que omega va saliendo del tablero, es decir, va saliendo en z. ¿Ok? Tengo acá z hacia arriba, tengo x y tengo r. Yo podría llegar a decir, bueno, si omega va saliendo y mi movimiento, digamos que está aquí en un lado, va en una dirección, entonces yo tengo que abrazarlo con r, ¿de acuerdo? Cierro mi mano en dirección de r y efectivamente pues la velocidad iría así como está descrito. Es decir, cuando yo hablo de omega saliendo del tablero, me refiero acá, ¿de acuerdo? Como un cohetico yo vería un punto, simplemente va saliendo. Hago cruz con R, que miren R en qué dirección va hacia el tablero, hacia arriba, perdón. Entonces yo hago mi regla de la mano derecha. Cuando yo pongo la mano, me queda el pulgar en dirección de la velocidad. Tienen que hacerlo en casa porque aquí me queda complicado. ¿De acuerdo? De pronto los podemos ver en 3D después. O sea, después lo podemos ver en 3D haciendo un dibujito rápido de los tres vectores. Pero efectivamente, la única razón por la cual la velocidad iría en sentido contrario es si omega va entrando. Si omega va entrando, entonces ahí sí todo se invierte. ¿Listo? Ok. ¿Entendieron esta parte o tienen alguna duda? Porque esto es como esto de acá es lo principal para poder sacar y sacar esta y esta ecuación. Y esta ya se sostiene de otro lado. ¿De acuerdo? Y cómo van dibujados los vectores y cómo están relacionadas estas tres es importante para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, ¿qué opina de la segunda? La rapidez angular corresponde a María Fernanda. Al azar. Ya va, profe. La B. El cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Eh, no, mentira, la A. ¿Qué tiene la B que no sea tan exacta como la A? Porque la B no dice la palabra angular. Ok, pero sí es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo. O sea, me parece que el enunciado del cambio es como más exacto que la variación. Pareciera que fuera entonces rapidez angular media, porque es el cambio, no la variación, es diferente. Yo digo cambió la hora, tengo un delta de t. Digo un diferencial o un cambio de la hora con respecto, tengo una cosa más pequeñita. Pero sí, exactamente. Yo tengo teta como la posición angular, ¿ok? Y tengo su derivada con respecto al tiempo como la velocidad angular. ¿Listo? Que es omega. ¿Ok? Y a su vez tengo un segundito. A su vez tengo su derivada con respecto al tiempo, que es alfa, como la aceleración angular. Es decir, tengo las tres, posición, velocidad y aceleración. Ahora sí, cuéntame. En este caso, rapidez angular y velocidad angular son lo mismo, ¿verdad? Aplican los mismos conceptos de posición, velocidad y aceleración. Aquí me dicen la rapidez angular, están hablando de la magnitud de la velocidad instantánea. O ¿Sí? sea, la velocidad angular sería W, pero con el vector. Velocidad angular sería W, pero con el vector. Aquí estoy simplemente colocando magnitudes vectoriales. Ok. Sí, o sea, por eso les digo, ellos tres viven en un mundo, el mundo vectorial, los tres son vectores. Podría llegar a tenerlos así, ¿de acuerdo? Así, así.
pero ese pedazo de ver los tres como un vector y poder dibujarlos y hacer con ellos, es decir, ya vimos posición, velocidad y aceleración en vectores. Bien, para ver esto también en vectores vale la pena, es como para el cuarto corto. Pero sí, claro, son vectores y no podemos olvidar que puede llegar a ser positivos o negativos. Listo. Por ahora me interesan sus magnitudes. Me interesa su signo, a lo mucho, es lo más vectorial que voy a tener. Puedo tener una velocidad positiva o una velocidad negativa. Pero tanto como para decirle a dónde va, si quiere revisarlo, no hay ningún problema. Usted lo encuentra fácilmente un dibujito donde le muestran dónde o en qué dirección va el vector de velocidad, aceleración y posición. Bueno, el de teta casi nunca lo dibujan. El vector de posición angular no lo dibujan mucho, por así decirlo. Habrá gente que diga que no es posible dibujarlo o no les gusta. ¿De acuerdo? Pero tienen que vivir en el mismo eje porque es la derivada con respecto al tiempo de cada uno de ellos. Entonces, si la posición, velocidad y aceleración lineales viven en un mismo plano, estos también tienen su propio, no necesitan un plano, un eje. Si hay un objeto que se mueva en movimiento circular, si ese movimiento circular aparte está rotando, de pronto ya no va en la misma dirección, pero eso ya es otro tema. ¿Ok? Listo. ¿Qué opinan de este tercero? Este está sencillo. Angie, ¿cuáles son las unidades de aceleración angular? ¿Cuántas Angies tenemos? Así hay uno. La B. Ok, sí. Ustedes tienen lo siguiente. Ojo, tenemos acá la siguiente ecuación, voy a colocarla. Que esa ecuación me parece que tiene todo. Tengo acá posición, es decir, tengo metros. Acá tengo el radio, es decir, tengo metros. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué unidades tendría que tener teta para que metros sea igual a metros? Ninguna. Ninguna unidad. Radianes sobre segundo es una unidad aceptada, pero también es aceptada esta. 1 sobre segundo al cuadrado. Es decir, las radianes son una unidad adimensional. No tengo ninguna clase de unidad, por decirlo así. Es decir, teta está dado en radianes, pero podría estar dado en... Así de sencillo. Y cuando yo lo multiplico por cualquier cosa, olvídese de él. No me está aportando ninguna clase de unidad. ¿Ok? Entonces son unidades que no me representan nada, por así decirlo. No tiene unidades. El ángulo no tiene unidades. Se puede decir así. Bien. ¿Por qué se utiliza el radianes sobre segundo al cuadrado? Bueno, no quiero olvidar de dónde viene viene de un cálculo de una medida angular. Entonces le coloco el radianes. Pero también se escribe 1 sobre segundo al cuadrado. De pronto ustedes conocen esta, porque es como la unidad de frecuencia. De alguna parte en el colegio la habrán tenido que ver. 1 sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué unidad es? No sé si la recuerden. Frecuencia. Sí, los famosos Los hertz. hertz. Los hertz. Ajá, hertz. Radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. O sea, esos son los hertz, no es más. Entonces los hertz que viene de una medida de repetición, algo que yo puedo tener un movimiento circular, cuántas veces se repite un movimiento en un círculo, ¿de acuerdo? Yo lo hablo es de esto, de 1 sobre segundo o hertz o radianes sobre segundo, es exactamente lo mismo. Bien, entonces, claro, yo puedo ver aquí cada una de estas unidades y yo digo, esta de hecho también estaría correcta. Ah, no, mentiras, M. No sé de dónde salió esa M. ¿De acuerdo? No sé qué unidad sería M. De pronto una unidad de masa, pero no, eso no me cumple para nada. ¿Listo? ¿O metros? Ah, metros. Va, metros. No tiene nada que ver. Metros es lo de la izquierda. Las unidades de S. Bien. Es muy sencillo. Si yo quiero llegar a hallar teta, yo simplemente tengo que hacer esto.
Y yo no puedo decir que al cancelar dos cantidades lineales o escalares, automáticamente, si yo cancelo esto, metros con metros, pues se me crea algo nuevo. ¿Sí? No puede ser algo que yo diga, hey, esta unidad a multiplicarla por otra me genera alguna otra clase de unidad. No, simplemente es 1 o radianes. Pero es que les digo, radianes no tiene peso. Radianes no es una unidad que usted diga va a cambiarme una cantidad física. Usted puede escribir radianes o no escribirla. Completamente opcional. ¿Listo? Bien. Me dicen acá, cuarto, ¿qué opina Manuel José? ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? Creo que ya la vi. Creo que es la C, profe. La C dice, la dirección de la velocidad siempre va dirigida en dirección del vector unitario tangencial. Esa está correcta. Ok. Mire que nosotros cuando en el video nos explicaron esto, nos mostraron unos vectores pequeñitos, ¿sí? Es decir, yo siempre puedo llegar a reescribir esto con dos vectores, uno que vaya hacia el centro de la circunferencia y otro que vaya en dirección tangente a la circunferencia, es decir, que vaya con el movimiento. A este chiquito le pusieron vector unitario normal, un vector unitario cualquiera, y acá un vector unitario tangente, ¿de acuerdo? Así que sí, la aceleración va en dirección tangencial y la velocidad también, la aceleración tangencial, perdón, va en dirección de ese vector unitario tangencial y también la velocidad. La aceleración normal va en dirección del vector de la aceleración normal y también la posición. Bueno, así como lo escribí, la posición va en contra, pero va en la misma dirección, ¿de acuerdo? Yo quiero escribir la posición R, puedo escribir, bueno, menos R por U sub N. Y el gorrito. Y ya. ¿De acuerdo? Entonces acá el punto 4, ahí vamos. Ok. El punto 4 que me dice la dirección siempre, la C digo, ¿no? La dirección de la velocidad siempre va dirigida en la dirección del vector unitario tangencial, esa cierta. Completamente cierta. Profe, ¿no sería la B? ¿Por qué la A o por qué la B? Profe, yo de hecho pienso que la A y la B están mal. Ok. Por- En un movimiento circular uniforme, la aceleración total es igual a la aceleración normal. ¿Listo? Miremos otra vez este pedazo. Movimiento circular uniforme. Cuando nosotros veíamos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué teníamos igual a algo? ¿A constante o a cero? Igual a La aceleración. ¿La aceleración cuánto era? 0. Ok, cero. Así que en un movimiento circular uniforme, aquí su aceleración angular va a ser igual a cero. Por lo tanto, ¿cuánto es la su aceleración tangencial? Cero, es una igualdad. Nadie. Ah, bueno, sí, 0, 0, sí. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que esta aceleración tangencial es cero. Por lo tanto, solamente me queda una aceleración. La aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces yo puedo concluir que toda la aceleración es la aceleración normal, que es la que yo necesito para tener un movimiento circular. En el instante en el que ya no tengo una aceleración centrípeta o aceleración normal, ya no tengo un movimiento circular. ¿Listo? Pero les digo, la aceleración tangencial es opcional. Quiere decir que si no está, el vector de velocidad en magnitud va a ser constante, no va a crecer. Entonces es periódico. Puedo hablar de frecuencia, periodo, todo lo que usted quiera. Pero si no es así, si no, entonces vamos a tener que ese vector de aceleración está apuntando en dirección de la velocidad no le queda más que crecer. ¿De acuerdo? Si está en contra, entonces a la velocidad no le queda más sino disminuir y devolver su movimiento. De hecho, podemos hacer una break de 5 segundos y mirar algo como esto. Ok. Acá, tengo un movimiento rápidamente, tengo un cierto radio, tengo una aceleración angular que quiero definirla como 0. Voy a comenzar mi movimiento en un θ sub 0 igual a 0 y tengo una velocidad negativa. ¿Listo? Comienzo a mover y eso es lo que obtengo. Están dando un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj.
¿ok? Ahora supongamos que yo quiero mi movimiento tal cual, pero a pesar de que tengo una aceleración negativa, una velocidad negativa, perdón, quiero darle una aceleración positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba en el lineal. Va a comenzar a moverse hacia un lado, pero la aceleración lo está jalando hacia otro. Eventualmente se va a detener y va a comenzar a moverse en la otra dirección. Y ocurre demasiado rápido. Ahí le pongo menos. Ok. No sé si se alcanza a ver bien. Y mire lo que pasa. Los vectores empiezan ya a crecer demasiado. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía. Él comienza con una velocidad negativa, es decir, se va a mover hacia atrás. Todo lo que lo permita esa velocidad. Va a perderla completamente y mire la aceleración. Le di 0,1 alfa. Muy pequeña, pero es suficiente para que él eventualmente comience y se mueva en la otra dirección. Esto solamente llega hasta 20 segundos. Así que en 20 segundos se reinicia el movimiento. Bien, pero si tuviéramos más de 20 segundos, él seguiría moviéndose y volvería a acelerarse bastante, es decir, adquirir bastante velocidad y el vector de aceleración normal tendría que crecer. Que no sé si se dieron cuenta, si yo tengo una aceleración medianamente decente, miren mi aceleración normal es casi cero porque la velocidad lineal es cero, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y crece esa velocidad, a ese vector de aceleración normal no le queda más sino crecer. O si no, se desintegra el movimiento. ¿Ok? No tenemos un movimiento circular. ¿Qué pasa con la tangencial? No, puede ser constante. Y él lo es 0,5 por el radio que es 2,5. ¿Listo? Pero la normal sí, va variando completamente. Esa no hay nada que hacer. La aceleración normal va creciendo con la velocidad al cuadrado. La aceleración tangencial crece solamente con alfa. Si alfa crece, entonces ella crece, si no, no. ¿Listo? Profe, ¿se puede pasar el programita de ahorita por el chat o algo? Porque siempre me preguntan lo mismo si les digo que sí. Yo siempre se los paso ahí el Discord. Ah, bueno. Bueno, el Applet. Sí, hay una muy buena, pero no la encontré. Esta vez yo la había encontrado hace un mes cuando hice la búsqueda previa de applets. Y ahorita que la necesité no la encontré. Una que permite cambiar muchas más cosas y permite tiempos largos. Pero si la encuentro se las paso. Ok. Ok. Entonces, ¿es la A o no es la A? ¿Por qué? Porque mi movimiento ya quedó definido como uniforme, ¿no? Si fuera, profe, movimiento circular acelerado, entonces Esta sería la aceleración. falsa. Sí, ajá. Circular uniformemente acelerado, esa sería la falsa. Nada que hacer. Bueno, por descarte. No mentiras, falta la D. En un movimiento circular la velocidad es siempre perpendicular a la posición. Eso es verdadero, profe. ¿Y qué pasa con la B? En un movimiento circular la velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. Esa es falsa porque no están especificando que sea circular uniforme. Ujú. Entonces, si hay aceleración Entonces uno debe tangencial. tomar la aceleración como el caso particular, ¿cierto? Aquí creo que se me olvidó dibujarlo. Bien, si yo tengo, miren algo interesante, si yo tengo esos dos vectores de aceleración, no es posible que la aceleración vaya en sentido tangencial o en sentido normal, ¿no? Tiene que ir en una dirección que sea la contribución de los dos, es decir, tendría que ir más o menos por acá. Este dibujo quedó muy saturado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues esta es la contribución en la dirección tangencial más la contribución en la dirección normal y ese es el vector de aceleración total. O sea, A. Yo puedo siempre llegar a sumar un vector como en sus componentes, ¿cierto? Yo cojo un vector y digo, bueno, esta es X en Y más Y en J. ¿Sí? La componente en X y en Y. Acá lo mismo, tiene 90 grados de separación, así que yo digo que mi vector de aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Listo? Y si lo quiero mirar más a fondo, más por componentes, pues yo digo, bueno, es que la aceleración tangencial es simplemente la magnitud en una dirección tangencial
que puede ser x, como nosotros lo vemos, un vector unitario, más la aceleración normal en una dirección normal. Sí, puede sonar raro eso del vector el vector unitario tangencial, el vector unitario normal, pero no es más sino dos vectores unitarios y separados 90 grados. ¿Ok? ¿Qué me opinan de este? ¿A quién no le hemos preguntado? A Daniel Adrián, sí vino. Falta. La primera, un automóvil se desplaza a lo largo de una curva de forma circular con rapidez constante. ¿Qué pasa con la velocidad y la aceleración durante el trayecto? Estoy leyendo, estoy leyendo. Yo creo que es la B. La velocidad cambia de dirección y la aceleración permanece constante. Ojo, no sé si me da la impresión que la idea era que fuera la B. Miren lo siguiente. Se desplaza en una forma circular. ¿Listo? De una. Y la rapidez es constante. Perfecto. Quiere decir que la magnitud del vector de velocidad no va a cambiar. Por lo tanto, yo puedo concluir, aceleración tangencial es constante. O la magnitud de la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Porque pues la velocidad no va a cambiar. Es decir, si aquí mi velocidad fuera a crecer, entonces yo digo la normal no puede ser constante, pero va a ser constante, por lo tanto la aceleración normal es constante, ¿sí? Y esta no la tenemos porque no hay aceleración angular, es decir, está cero. Perfecto. Pero acá hay un problema, no es la velocidad, es la rapidez, es la magnitud de esta velocidad la que va a ser constante. La velocidad tiene que cambiar y la aceleración tiene que cambiar. Aunque las magnitudes de estos vectores sean constantes, no lo son los vectores, porque tienen que cambiar de posición. Mira el dibujito. Acá este vector de velocidad está aquí, este de aceleración está aquí en cierta dirección, pero una vez yo me ubique en otro punto, estoy seguro que el dibujo va a ser completamente diferente, porque la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria y la aceleración tiene que ir hacia el centro de la curvatura. ¿Listo? Así que yo puedo llegar a decir, de todas estas, me parece que la única sería esta. La velocidad y la aceleración cambian de magnitud. No hay más. De Por ejemplo, dirección. ¿Cómo? en estos problemas, en estas preguntas, no deberían especificar, digamos, aceleración si es normal o tangencial y lo mismo con velocidad. Pero ahí dicen aceleración, cuando se le dicen la velocidad, la aceleración, es la completa. Igual a usted no vale la pena que le digan aceleración, velocidad de otra palabra, porque la velocidad siempre es tangencial. La velocidad, la velocidad tangencial es la única que hay. ¿Listo? Y cuando le dicen la aceleración, le están diciendo la aceleración completa. A. No le están diciendo sus componentes en coordenadas circulares. Es decir, normal y tangencial. No. Solamente A. Ya te equivocas porque estaba pensando que la aceleración, cuando decía que permanece constante, se refería solo a la magnitud, pero si se refiere Pensó también a mal. la dirección, No, entonces mentiras. cambia. Listo. ¿Qué me dice el segundo? Teniendo en cuenta el carácter vectorial de la velocidad angular, ¿cuál es la dirección de la velocidad angular de las manecillas de un reloj de pared? Usar la regla de la mano derecha y la relación vectorial entre velocidad tangencial y velocidad angular. Ok. ¿En qué sentido se mueven las manecillas del reloj? Básicamente le están preguntando primero. Pues en la convención que tenemos acá, en Hacia negativo. la derecha. En negativo, es decir, se mueven en dirección horaria. Perfecto. Y básicamente le están preguntando a usted, bueno, si tenemos ese movimiento, es decir, el vector va hacia la derecha, muy bien, y tenemos esta ecuación, entonces supóngase que el reloj está en el plano XY, este omega va entrando o va saliendo del tablero, es decir, es en Z positivo o en Z negativo. Eso es lo que le están preguntando.
aquí cuando teníamos esto, ¿qué velocidad angular teníamos? ¿Positiva o negativa? Que tenemos un movimiento antihorario. Positivo. Y acá que tenemos un movimiento horario. Pues negativa, o sea, me imagino que va por detrás del Sí, reloj, claro. ¿no? O sea, su magnitud es negativa, ¿de acuerdo? Bueno, su carácter, sí, magnitud, pongámosle. El vector tiene que ser negativo también, no puede ir en el eje Z, tiene que ir en el eje menos Z, tiene que ir entrando a la pared, ¿de acuerdo? Si toman la cara del reloj como un plano. No hay de otra. ¿Dirigido hacia el centro del reloj? No, porque si va dirigido hacia el centro del reloj ya está en el plano del movimiento circular. Y en el plano del movimiento circular no vive nada angular. ¿De acuerdo? Ahí solamente habían vectores de posición lineal, velocidad lineal, aceleración tangencial y normal. No vive nada que tenga que ver con teta, omega o alfa. ¿Ok? Tangente a la trayectoria trazada por el extremo de la manecilla del reloj, esa es la velocidad. Y el vector sale de la pared, de pronto la aceleración, pero esta velocidad, así como la describen, no. ¿De acuerdo? No, nada que ver. Listo. Esta parte no sé si ya les quedó claro. Rapidez y rapidez angular, ¿cuál es la diferencia? De hecho, ¿qué cantidad física la separa? ¿Cómo hago para pasar de rapidez a rapidez angular? La rapidez es la magnitud de la rapidez angular, ¿cierto? No, rapidez es rapidez. Rapidez es de v, si lo quiere ver así. Y rapidez angular sería omega. Ok. ¿Ok? Cuando yo no le coloco apellido, estoy hablando de las lineales. Podríamos empezar a ponerle también. Podemos hablar, no, rapidez lineal, posición lineal, aceleración lineal. No pasa nada. Pero la rapidez, cuando yo le aclaro, es angular, estoy hablando de la otra. Estoy hablando de la rapidez que yo tengo en un movimiento circular o en un movimiento de hecho, eso más general, que tenga alguna clase de movimiento alrededor de un punto. O cualquier rotación alrededor de un punto. ¿Listo? Es decir, yo tengo lo mismo, la ecuación rapidez lineal, que sería igual a R por la rapidez angular. ¿Ok? B igual a R omega. No es más. ¿Qué opinan de la segunda? ¿Cuál es la interpretación física de las aceleraciones tangencial y normal? ¿Cuál es su relación con la rapidez angular y la aceleración angular? Hagamos el resumen chiquito. ¿Qué es la aceleración tangencial? La que le modifica la velocidad. Modifica la Ajá. velocidad. Por lo tanto, yo podría definirlo como la derivada de lo de arriba, ¿cierto? Señor. Es decir, aquí tendríamos R y alfa, donde alfa es la aceleración angular. ¿Ok? Es básicamente lo que me están preguntando en parte para la aceleración tangencial. Entonces, ¿cuál es su relación con la aceleración angular? Pues que la aceleración tangencial es igual a R por alfa, es decir, la aceleración angular. ¿Y qué pasa con la aceleración normal? ¿Cuál es su ecuación? A igual a RW cuadrado. Sobre el Ajá. radio, ¿no? B cuadrado sobre el radio, o si yo reemplazo lo que está a la izquierda, obtengo entonces R por omega cuadrado. Y ahí ya tengo una relación entre la aceleración normal con la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Que es la otra parte que me faltaba por así decirlo explicar. Casi que las ecuaciones hablan solitas. Ok. Tercero, explica en términos de las componentes tangencial y normal por qué el vector de aceleración no siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Creo que eso ya estuvo. ¿En qué caso apunta al centro? Donde no haya aceleración tangencial. ¿Y en qué caso apunta a la aceleración tangencial solamente? Cuando ya no es un movimiento circular. Perfecto. Listo, ya, lo tiene claro. ¿Ok? Perfectamente claro. Bien, aquí tengo un montón de ejercicios, pero toca que los vayamos haciendo con calma, ¿ok? Les puse muchos, es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
La próxima semana la idea es que empecemos con la evaluación, ¿sí? Es decir, ahí tengo muy buenas ideas de evaluación, de pronto se los envío este fin de semana o lo hablamos la otra semana. Eh, Ninguno me salió con alguna idea para clases de reposición, ¿o sí? Bueno, les Profe, pregunto, pero señor. yo no entendí eso, ¿por qué clases de reposición? Nosotros no vimos luego la vez pasada, el día que era festivo, no tuvimos igual la clase. Sí, pero no viene otro festivo este lunes. Por eso, y no vamos a tener la clase, o sea, es para no tener esa clase y reponerla en otro momento. Pues si quieren tenerla, por mí no hay ningún problema, pero entiendo para ustedes es un gran dolor. Yo sinceramente prefiero tenerla que después tener que estar cuadrando por allá horarios o cosas que no le Yo Perfecto, convengan de también, pronto a todo el profe. perfecto. O mundo. sea, prefieren la clase del lunes. Sí. Sí, señor. Bueno, ¿Qué crees una encuestica, profe, en el Discord o algo? Parece. háganme la encuesta, es lo que les pedí. ¿Qué pasa si yo fuera un inepto? No mentiras. ¿Qué pasa si yo fuera de otra generación y no supiera cómo hacer mi miércoles con los computadores? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se mueren? Sí, profe, porque yo tampoco sé hacer eso. Yo Profe, sí. sí, Ustedes son más jóvenes que yo. Ustedes nacieron con el cordón umbilical conectado con cable USB. Ay, qué ¿Sí? va, profe. Pa. Y yo, Profe, pero usted demuestra un dominio al utilizar ese Discord que me no dale creo que lo tenga nadie acá. miércoles, dale miércoles. Ah, profe, pero y creo ustedes lo que utilizan como No, usuario, señor, pero ustedes lo juntos. utilizan como usuario, yo sí miré manuales y miré cómo funcionaba esa vaina. Bueno, pongan cuidado. Hay una opción y creo que le cumple a todos porque por ahí me puse a mirar. Ninguno de ustedes tiene clase el miércoles de 7 a 8. Es decir, la hora después de clase. Yo sí tengo, profe. Yo Ah, también También. tengo. listo, entonces ahí yo quedamos. también, profe. Bueno, voy a mirar si miro cómo se hace una encuesta porque no sé cómo se hace una encuesta, pero tengo miles de cosas. Entonces no hice una encuesta. Eh, entonces este lunes hacemos clase normal y mejor la semana después del examen, ahí sí para que descansen, dejamos sin esa clase del lunes y la pasamos a otra parte. ¿Ok? Profe, Bueno, ¿cuándo sería el Profe, y parcial? entonces el profe, el examen examen, cuando va a ¿cuándo ser. Ojo, el es? Sí, examen es profe, la porfa. próxima ¿Cómo va a semana. estar? El examen es la próxima semana, no va a ser un solo día, va a ser la semana. ¿Cómo así? La semana es el examen. Toda la Mire, ¿Cómo semana. así que la semana? No, la profe, póngase semana. serio. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué Sí. pasó, Explíquese, profe, El, explíquese. Porque, el ajá. lunes, ojo, el lunes les explico más cositas de teoría y de pronto hacemos unos cuantos ejercicios. ¿Listo? Y ustedes pueden ir avanzando en el resto de ejercicios. A lo mucho el martes ustedes ya tienen alguna primera actividad o algo que hacer para el examen, para mirar el miércoles, jueves y viernes y, ojo, y podemos llegar a sustentarlos el sábado. ¿Listo? Si sustentamos el sábado, entonces yo pongo ese horario como horario de reposición. Si ustedes pueden el sábado y quitamos entonces clases de lunes y yo de paso compenso la clase de ayer que no se pudo dictar y cosas así. ¿Qué opinan? 2 horitas el sábado y salimos de eso. Profe, es que todavía no entiendo lo del examen. Miércoles, jueves, viernes y se expone el sábado. No entiendo qué es eso. Si yo les O sea, pongo un ¿son examen, ejercicios? si yo les pongo un examen diferente, pues tenemos que trabajarlo varios días. O sea, si yo les digo resuélvanme esto para el sábado, usted va y lo hace en 5 minutos. Pero si el examen no es ese, pues entonces se va a demorar más tiempo. Mm, ¿Listo? o sea, va a jugar con nuestros sentimientos y el Básicamente, sábado se sabe qué básicamente la corresponde. evaluación a distancia no puede ser inmediata. Tengo que evaluar todo su proceso. O sea, profe, pero por ejemplo, usted nos pone un ejercicio el miércoles, digamos, y Ajá. tenemos que completar ese ejercicio en la hora de clase, o eso se entrega luego el jueves y el jueves es otro ejercicio y así, o cómo es eso. ¿Para qué? No, van a ver cómo es. No No, se ¿saben? preocupen. ¿Listo? Profe, yo el sábado sí depende porque a mí de otra materia, de matemáticas discretas, nos dijeron también que para reposición el sábado y al final no sé allá en qué horas quedaron. Pero O sea, el sábado la entonces otra me semana. aclara ya mismo qué fecha, qué hora tiene, porque entonces ustedes irían de 8 a 10 o de 10 a 12. Pero aclara qué hora tiene. O en la Profe, ¿me tarde, No, puede por si, mí no hay si es en la problema. mañana, si es en la mañana no hay problema porque ellos dijeron que en la tarde iban a hacerlo. Ah, bueno, entonces en la mañana. Pues es mejor por profe, la ¿nos va a mañana. dejar con la intriga, en serio? Sí. Profe, ¿Todo me el cayó fin el de semana? internet, no entiendo qué están hablando. Mira, Ya la- mira el video, mira el video. Bueno, los dejo. Profe, ¿en serio? Profe, espera un momento, Sí, porque tengo lo la de No sea clase. malo. lo de las autoevaluaciones, profe.
¿Nada que funcione? Ahí van más o menos, una Moodle funciona. está Una me funcionó fallando. la primera nomás. Yo les activo las otras para que las resuelvan cualquier día. Va a ser después del examen por lo visto, porque nada que funcione. O sea, Pero lo del basta modo todavía no movimiento se circular resuelve. el examen, ¿no? ¿Cómo? Hasta lo que vimos esta clase va el examen, ¿cierto? Hasta lo que vimos esta clase, la otra si quiere miramos movimiento uniformemente acelerado y uniforme. Pero es las mismas ecuaciones, la misma cinemática que ya vimos, solamente con Ok. otras letras. El significado del área bajo la curva es exactamente igual, el significado de la pendiente es exactamente igual, todo es exactamente lo mismo con otras letras. Lo único Listo. raro es esto que vimos acá, eso es lo único que cambia, lo único nuevo. Ah, bueno, y podemos ver el concepto de movimiento periódico, periodo, frecuencia, etc. Bueno, ahora sí, los dejo. Ay, profe, qué intriga. Profe. Tranquilos, profe. no se No, preocupen. profe, está muy Ya, violento. profe, Me voy gracias. a dormir Chao, este profe, fin de semana. gracias. Se cuidan, se Profe. cuidan. Profe, una pregunta. No.